Cada vez que lo hago, okey, gracias. Eh, Cada vez que lo hago siento que algo se enciende en mi corazón y eso es porque hablar de lo que amo me apasiona y hablar de Dios, me apasiona muchísimo. Así que, bueno, ahí donde usted está, puede buscar su Biblia, puede buscar un cuaderno, un lápiz. Es súper importante, bueno, si es más digital, quizás anotar en alguna cosa. Hola, gracias, Celeste. Em, para que no se les olvide, porque hoy día vamos a hablar de algo muy importante. Yo creo que esto es algo demasiado importante. Vamos a hablar de tu propia historia con Dios. Cómo Dios quiere que tú tengas tu propia historia con Él. Entonces, si quieres ponerle un título a este mensaje, tu propia historia con Dios. Y yo quiero que hoy día tu corazón anhele, si nunca antes lo habías anhelado, que hoy día tu corazón comience a anhelar tener tu propia historia con Dios. Así que vamos a comenzar leyendo Daniel capítulo 11 versículo 31-32. Daniel 11 31-32. Dice así: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio. Dice más abajo, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Y esta parte es muy importante. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pueden subrayar esa parte. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Este más es un pero, ¿cierto? Es como antes habla de que van a haber personas. Aquí está como tratando de traducirles esto por si nunca han leído Daniel o no entienden qué está pasando aquí. Daniel, Dios le reveló un tiempo donde muchos van a dejar la palabra de Dios, donde muchos se van a enfriar en su relación con Dios, muchos que lo conocían lo van a dejar y todo, ¿cierto? Dice también la Biblia en Mateo 24 que el amor de muchos se va a enfriar. Entonces, Daniel aquí está hablando de ese tiempo. Y dice que muchos van a dejar su relación con Dios, ¿cierto? Muchos van a irse por otros caminos, a hacer otras cosas, pero, pone un pero el pueblo que conoce a su Dios no les pasará esto. El pueblo que conoce realmente a Dios va a esforzarse y va a actuar. Entonces, que hoy día vamos a hablar de eso, de que tú puedas conocer, tener tu propia historia con Dios, que lo puedas conocer realmente. Y vamos a hablar un poco de lo que es conocer a Dios. Entonces, Daniel en la Biblia, si no lo conoces, era un hombre que vivía en intimidad con Dios. O sea, era un hombre que tenía una relación muy cercana a Dios, que Dios le revelaba cosas que ojo no vio, que oído no oyó. O sea, tenía una relación cercana. Y él supo que iba a haber un tiempo donde iba a ser muy difícil ser cristiano. Y creo que esos tiempos están, chicos, estamos en tiempos donde es muy difícil decir yo sigo a Cristo, yo soy cristiano, ¿cierto? Porque no somos lo más popular, ¿cierto? Pero Daniel dijo que el con que conoce a su Dios va a esforzarse y va a actuar. Entonces, no, primer punto de esta palabra. Nunca vas a hacer un sacrificio por un Dios que no conoces. Nunca vamos a sacrificar nada por alguien que no conocemos, ¿cierto? Es muy difícil, te va a costar mucho dar algo por alguien que realmente no conoces. Entonces, quizás tú dices, no, pero si yo conozco a Dios, yo entro a los Zoom, yo entro a la palabra o yo estoy en la iglesia, pero quiero darte primero algunas señales de que no conoces a Dios. Por ejemplo, no conoces a Dios cuando tus líderes tienen que obligarte casi a que entres a las reuniones. No conoces a Dios si realmente no tienes esa pasión por entrar a una oración, ya sea una intercesión que tenga tu iglesia, ya sea un tiempo de estudios bíblicos, ya sea una reunión de jóvenes. No conoces a Dios si no hay un querer en tu corazón de entrar. No conoces a Dios si te cuesta orar o leer la Biblia, si no hay un amor por la palabra, si no hay unas ganas de conversar con Dios. No conoces a Dios si te faltan esas ganas.
Entonces, no conoces a Dios con esas señales. Em, entonces, es imposible sacrificar algo por un Dios que no conoces. Muchas veces me preguntan como, ¿qué podemos hacer para que nuestro grupo de jóvenes pueda conocer a Dios, pueda, no sé, entrar en las reuniones o qué sé yo, ¿cierto? Y me han preguntado, ¿qué hacemos? ¿Hacemos más juegos? ¿Hacemos más, no sé, dinámicas? ¿Tiramos chistes? No sé. Eh, y quizá a veces hemos querido adornar mucho la palabra, mucho las cosas, pero quiero decirles que lo único que realmente va a mantenerte no son las cosas divertidas, porque eso no es, o sea, la vida en Cristo no es eso, la vida, lo que te mantiene, lo que mantiene a una persona en estos caminos es que tenga un encuentro personal con Dios. Y yo quiero que hoy día puedas tener esa hambre. Si nunca has tenido un encuentro con Dios, con el Espíritu Santo, si es primera vez que quizás lo escuchas, que sea un tiempo donde lo anheles, donde quieras vivir tu propia historia con Dios. Porque eso, solo eso, las luces, los juegos, la risa, eso va a pasar. Pero lo que no pasa es que tú tengas un encuentro con Dios. Entonces, quizás tú me dices, no, si yo conozco a Dios porque mis padres son cristianos, o quizás mi familia es cristiana y yo he ido a la iglesia desde pequeño, de pequeña, y no se trata de ser un hijo o una hija de cristianos, se trata de ser un hijo de Dios. Y no todo el que dice mis padres son cristianos o voy a la iglesia es realmente un hijo de Dios, porque muchas veces no tenemos a Dios como centro en nuestra vida. Y eso es algo que, ¿cómo puedo decirte? No se puede dar. Yo no te puedo transferir mi relación con Dios. Tú tienes que tener la tuya propia. Por eso el título es tu propia relación con Dios, tu propia historia con Dios, porque es algo que yo puedo orar por ti, los pastores pueden orar por ti, tus líderes pueden orar por ti, Luna, quizás podemos orar por ti, pero hay algo que no podemos darte, es que tú tengas esa experiencia personal con el Espíritu Santo y con su presencia. Eso es algo que tú tienes que buscar, anhelar y que vas a encontrar, porque Dios no es un Dios que se esconde realmente, sí se da a conocer a los que lo buscan, pero tienes que buscarlo. Entonces, les cuento personalmente lo que me pasó a mí. Mis papás son pastores aquí en Chile. Yo nací, ya eran pastores. Probablemente nací en la iglesia, si nací, al siguiente día ya estaba en la iglesia. Y pasó que yo conocía al Dios de mis padres, pero no tenía una relación personal con Dios. Yo fui a la iglesia muchos años, desde pequeña, ¿cierto? Y en mi adolescencia me di cuenta que yo realmente no conocía a Dios. Yo podía decir versículos de memoria, yo podía hablar como cristiana, ¿cierto? Decirte bendiciones, gloria a Dios, todo bien, gracias a Dios, ¿cierto? A veces hablamos como cristianos, tenemos un lenguaje, oramos por los alimentos, pero realmente no conocemos a Dios. Y eso quiero decirte, o sea, puede que quizás tengas hasta una cultura cristiana, pero no un corazón lleno de Cristo. Y eso es lo más importante, no es solo como hablar y decir bendiciones, sino que tener a Cristo en tu corazón. Y yo siento que eso me pasó muchos años de mi infancia. Yo iba al colegio, ¿cierto? Y hasta me daba vergüenza decir que mis papás eran pastores porque no quería ser diferente y miles de cosas. Entonces, no fue hasta que yo realmente tuve un encuentro con Dios que yo dije, wow, este es Dios, este es el Dios que mis padres me habían hablado. Mucho tiempo servía al Dios de mis padres, pero no servía a mi propio Dios. Y yo quiero que hoy día tengas esta hambre de tener tu propia historia con Dios. Entonces, por ejemplo, tú quizás me puedes decir, yo conozco a Dios, ¿cierto? Como hablábamos recién, y porque yo me sé versículos de memoria, porque yo me conecto a los cultos, porque yo voy a la iglesia, pero quiero decirte que es mucho más profundo. Y, por ejemplo, si yo te digo, imagínense que ustedes nunca han ido a la playa, nunca han ido a la playa, no conocen lo que es la playa. Playa se dice allá, ¿cierto? ¿También se dice playa? Sí, ya. Entonces, ustedes nunca han ido a la playa y yo te digo, mira, yo voy a ir a la playa por ti y te voy a traer la playa en una botella.
Y yo en esa botella te traigo arena, te traigo agua del mar, te traigo conchitas y te traigo todas las cosas como que encuentre por allí de la playa, representativas de la playa. Entonces te las paso y te digo, esta es la playa. Y tú la abres, puedes mirar la arena, puedes ver el agua, las conchitas, pero ¿tú realmente estarías conociendo la playa al tener esas cosas? No, ¿cierto? Porque te estarías perdiendo de toda la experiencia que es estar allí, sentir la brisa con ese olor rico a pescado, a marisco. Te estarías perdiendo que tus pies se llenen de arena, que no puedas sacarte la arena, que tengas arena por partes que no sabes cómo llegó ahí esa arena. Te estarías perdiendo de muchas cosas, ¿cierto? Te estarías perdiendo, bueno, acá en Chile el agua de la playa es congelada. Es muy helada. Yo creo que allá es más tibia, no sé, como más Caribe, pero aquí es muy helada, entonces te estarías perdiendo como de toda la experiencia. Y eso quiero que tú lo lleves a tu relación con Dios. Quizás has escuchado de Dios, quizás has recibido información, quizás has recibido esta botella de este Dios como encapsulado, pero no has vivido la experiencia. Y yo quiero que hoy día tengas esa hambre de vivir una experiencia con Dios, porque Dios no es solamente algo que tú puedes encapsular, es algo que tú tienes que vivir en tu vida, en tu día a día. Esa es la experiencia completa. Como lo mismo, no puedo decirte conozco a la playa por tener una botella con arena. No puedes conocer a Dios por saberte un par de versículos, por de repente conectarte a la iglesia. Es algo más profundo, amados, más profundo que eso. Dios es algo mucho más profundo. Entonces, le pasó a un teólogo. Un teólogo contaba una experiencia que también le pasó en la playa. Fue a la playa este teólogo, un teólogo reconocido, con libros de teología, con seminarios, así, pro. Así que tú dices, wow, o sea, él realmente estudió de la Biblia, estudió de la palabra, pero él estaba en la playa, ya más o menos como viejito, mayor, y de repente ve a un niño que estaba así, hizo un hoyo en la arena y estaba con un balde llevando agua del mar al hoyo, agua del mar al hoyo. Iba y venía, así como llenando el hoyo de agua. Entonces él va donde el niñito y le dice, ¿qué estás haciendo? Le causó como ternura. Y él le dice, bueno, estoy tratando de meter toda el agua del océano en este hoyito, en este agujero. Y él lo mira y le dice como, ay, qué lindo, pero no vas a poder porque el agua es muy grande, el mar es muy grande, nunca vas a poder meter toda esa agua aquí en este hoyito, porque lo veía como tan, como esforzándose tanto al pobre niño. Y el niño le dice lo siguiente, el niño le dice, eso es lo que tú estás haciendo con Dios. Y este teólogo quedó así como, ¿qué? Como que cerró los ojos y hizo así, y el niño no estaba. Y era Dios hablándole, diciéndole, estás tratando de encapsularme, estás tratando como de limitarme. Y muchas veces somos así, amados, creemos que Dios como que casi lo podemos controlar, como que es solo esto, como que esto es Dios y solo actúa de esta manera y los milagros solo ocurren así y Dios solo actúa así. Y quiero decirte que Dios es mucho más que eso, es como nunca, dice la palabra que de hecho la eternidad es conocer a Jesús, o sea, es algo que nunca vamos a dejar de conocerlo, no podemos tratar de limitar a Dios. No podemos tratar de encapsularlo, sino que tenemos que sumergirnos en sus profundidades para conocerlo y vivirlo, tener una experiencia. Entonces, muchas personas dicen, ¿qué es la Biblia? ¿De qué se trata la Biblia? Y algunas personas le dicen esto que a mí no me gusta, pero dicen como, es un manual de instrucciones. Y claro, o sea, la Biblia tiene instrucciones, tiene algunos mandatos, ¿cierto? Algunos consejos y etcétera, pero es mucho más que un manual de instrucciones. La Biblia es la historia, está lleno, perdón, de historias que de hombres y mujeres que tuvieron su propia historia con Dios. Y todas diferentes, algunas complicadas, algunas personas que le fallaron a Dios, después se volvieron a encontrar con Él,
Algunos que lo obedecieron, luego que no, luego que lo escuchaban, unos que lo perseguían como Pablo, después se encontraron con él y lo amaron. O sea, es un libro que está lleno de personas que tuvieron su propia historia con Dios. ¿Y qué es lo que te está invitando la Biblia? A que tú igual lo vivas, a que tú igual tengas tu propia historia con Dios, que no vivas de la historia de otros, que no vivas de los milagros que viven otros, que no vivas de, mire, con la boca abierta, así como, oh, qué lindo lo que Dios hace con esa persona, pero a mí no me pasa. No, no hay favoritos delante de Dios. Déjame decirte que no hay favoritos, pero sí hay íntimos. Y los íntimos son los que han decidido tener su propia historia con este Dios. Los que han decidido apartar tiempo para buscar su presencia, los que han decidido apartar tiempo para estudiar su palabra, los que han decidido apartar tiempo para decirle, Dios, quiero conocerte más. Y eso quiero que hoy día tenga un hambre tu corazón y tu espíritu se encienda por conocer a este Dios. Amén. Entonces, esto es algo, como decíamos antes, que no se puede transferir. Tu propia historia con Dios, yo no puedo transferirte, yo no puedo decirte, ah, toma, esta es mi historia, ten tú esta misma historia. No, porque todas las historias con Dios son diferentes. Ningún personaje en la Biblia vivió lo mismo. Todos vivieron distintas cosas. A veces hay victorias, a veces hay fracasos, a veces hay tiempos de llorar, tiempos de reír, pero siempre vamos a estar con Él. Y eso es lo más hermoso. Entonces, Dios te está llamando a conocerlo. ¿Cuántos quieren conocer realmente a Dios? Conocerlo profundamente, conocer su corazón, conocer qué le gusta, como cuando te enamoras de una persona normalmente, ¿cierto? Así en la vida. Tú conoces sus gustos, comienzas a ver qué le gusta, qué no, qué cosas se ríe, qué cosas le disgustan, y etcétera. Es lo mismo con Dios, cuando más lo conoces, empiezas a saber qué cosas le agradan, qué cosas no, qué cosas él ama, qué cosas le apasionan. Y la Biblia lo dice, o sea, no está, está más que claro. Entonces simplemente es que tú tengas esta hambre. Entonces, ¿por qué a veces pensamos que conocemos a Dios? Es porque en nuestra cultura hemos puesto el conocer como tener información. Lo hemos traducido así, como yo conozco, yo tengo información. Y no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado como que decimos, sí, sí, yo conozco, no sé, por ejemplo, a Justin Bieber. Yo conozco a Justin Bieber, yo creo que daba este ejemplo en el live, no me acuerdo bien. Yo conozco a Justin Bieber, ¿cierto? Él es rubio, ¿cierto? Tiene unas canciones, se casó ahora hace poco con Hailey Bieber y no sé qué, y quizás yo digo, bueno, vive en Estados Unidos, etcétera. Pero no es que yo lo conozca realmente, yo tengo un poco de información porque lo he visto en redes sociales, porque quizás lo he visto en YouTube, tengo información, pero yo no lo conozco personalmente, no tengo una relación de intimidad con él, obviamente. Entonces, que él pasa lo mismo con Dios y en la Biblia, el conocer, la palabra conocer en la Biblia, no viene de acumular información, viene del hebreo yadá, que significa experimentar. O sea, cuando Dios te dice que lo conozcas, no es acumula información de mí, es ven y experimenta, es experimenta, es vive mi palabra. No es solo conoce mi palabra, como información, sino que vive mi palabra. Entonces, esto es profundo porque en Génesis 4, cuando dice que Adán conoció a Eva, no es que se dieron los WhatsApp, se agregaron a Instagram, porque dice, Adán conoció a Eva y tuvieron hijos. Hubo un fruto de ese conocerse y ese conocerse fue la intimidad. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos con Él. Un conocerlo en la intimidad, un conocerlo que dé frutos en tu vida. No puedes conocer a Dios y que no hayan frutos. Automáticamente es como por consecuencia. Cuando lo conoces, se producen los frutos. Las cosas que te costaban ya no te cuestan. Lo que te frustraba antes ya no te frustra. Lo que te quitaba la paz ya no te la quita. Y es como que todo en tu vida va cambiando porque lo conoces a Él y Él cambia todo en ti. Él transforma todo en ti. Entonces,
El conocer es este encuentro cara a cara. Es como el que tiene un esposo con una esposa. Un esposo con una esposa se conocen completamente. Entonces, claro, Dios, habíamos dicho, Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Y solo los que deciden ir a esta intimidad con Dios son los que le conocen realmente. Entonces, hay cosas que solo haríamos por un íntimo. Por ejemplo, lo que les decía al principio, que no vamos a sacrificar nada por un Dios que no conocemos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí la pastora Blanca con su esposo, son un matrimonio. Y, por ejemplo, si al pastor le dijeran, una persona de la calle, una mujer X, le dice, ¿usted me podría dar un vaso de agua? Yo creo que él se la daría, le daría ese vaso de agua, ¿cierto? Porque el agua no se le niega a nadie. Entonces, él le daría un vaso con agua. Pero si esa persona de la calle le dice, mire, ¿sabe qué? Yo necesito $1.000.000 porque estoy aquí con unos problemas económicos y él recién la está conociendo, yo creo que no se los daría, sería demasiado, demasiado santo. No, yo creo que no le daría $1.000.000 a alguien que recién conoce en la calle, ¿cierto? Pero, y si esa persona, alguien le estuviera por apuntarle un arma aquí, yo creo que tampoco él sacrificaría su vida por alguien que no conoce. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si fuera su esposa, si fuera aquí la pastora Blanca, si ella le pidiera $1.000.000, bueno, no sé si se los daría, pero yo creo que sí. Por amor puede ser si los tuviera, digamos que los tiene y se los puede pasar. Se los daría porque, claro, su esposa, son uno, tus deudas son mis deudas, qué sé yo. Entonces, y si a ella la estuviera en riesgo su vida, él obviamente haría algo por ella, quizás se entregaría porque la conoce, porque la ama, porque es íntima de él. Y eso es lo mismo con Dios, porque a veces nos cuesta tanto, porque no conocemos a Dios, porque es como un desconocido y nunca vamos a hacer nada por un desconocido. Tenemos que conocerlo íntimamente para realmente entender que la relación con Dios implica de sacrificios, implica que tengamos que a veces dejar nuestros sueños, dejar cosas, pero es porque lo amamos tanto, pero es porque hay otro propósito, pero es porque somos tan llenos de Él que, que ya nada más vale que estar con Él, que hacerlo sonreír, que vivir en su voluntad. Y eso pasa cuando lo conoces realmente. Y no te digo que yo lo conozco así profundamente, te digo que es algo que nunca vamos a terminar. Es como hoy día empieza tu proceso de querer conocerlo, pero nunca va a terminar. Y eso es lo más hermoso, que Dios es infinito. O sea, nunca vas a decir yo conozco completamente a Dios porque no, porque Él toda tu vida vas a estar conociéndolo. Entonces, una última historia. A mí me gustan las historias porque ejemplificar con historias. Eh, hace mucho tiempo, bueno, no hace tanto, hace algunos años, habían unos rehenes que estaban en estos países musulmanes donde no puedes ser cristiano, ¿cierto? Y te matan por ser cristiano, literalmente, o sea, no es exageración, te matan por ser cristiano. Entonces, habían 21 rehenes y les decían, si tú niegas a Jesús, puedes volver con tu familia. Y estas personas pudieron haber negado, pero prefirieron sacrificar su vida por un Dios que conocían. ¿Y qué les quiero decir con esto? Esas personas quizás nunca estuvieron en un congreso internacional, esas personas quizás nunca vieron una prédica genial en YouTube, esas personas quizás ni siquiera estuvieron en un concierto, en una noche de adoración con un grupo conocido, pero ¿qué tenían esas personas? Su propia historia con Dios. Y eso fue lo que los hizo entregar su vida por Él. Y eso es lo que habla Daniel. Van a haber tiempos, amados, donde va a ser tan difícil ser cristiano. Va a ser tan difícil, o sea, más aún, ya, si ya es difícil un poco, va a ser más aún. Y solo el que conoce a su Dios va a poder entregar su vida, va a poder sacrificar. Y quizás tú me dices,
quizás estás yendo muy al extremo, aquí no me van a matar por creer en Cristo. Quizás no ahora, pero hay muchas formas de morir por Jesús a diario. Hay muchas formas. Por ejemplo, cuando tienes tiempo para ver una serie toda una noche, pero no tienes ni una hora para orar, ni una hora para buscar de su presencia. Puedes morir a eso. No te digo que es pecado ver una serie toda una noche, pero es mucho más enriquecedor para tu espíritu que busques en ese tiempo a Dios. Puedes morir a tus deseos, puedes morir a tus sueños. Hay muchas maneras de sacrificar por Dios hoy. Y entonces, ya lo último es que hay que entonces conocer a Cristo. No hay nada, o sea, cuando realmente conocemos a Dios íntimamente, como hablábamos, no te arrepientes de ningún sacrificio, porque ya no pasa a ser un sacrificio doloroso, pasa a ser un sacrificio por amor. Y como hablamos, o sea, si uno lo hace por las personas que uno tiene en su familia, por las madres con los hijos, los esposos con las esposas o las esposas con los esposos, ¿cuánto más lo tenemos que hacer para nuestro Dios? Que Él lo es todo, que Él lo es todo. Y si quizás algún día te dijeron, no, es que conocer a Dios es como que Él te lo da todo, ¿cierto? Y tú no tienes que dar nada. Quiero decirte que no es así, tú tienes que dar, dice, el que quiere seguirme tiene que tomar su cruz. Y eso implica sacrificios, pero no son sacrificios terribles, son sacrificios por amor, que te llevan a crecer, que te llevan a transformarte, que te llevan a conocerlo más. Amén. Entonces, hoy día quiero que podamos hacer una oración para terminar esta palabra y que podamos pedirle al Espíritu Santo que ponga un hambre para que podamos conocerlo más, para que podamos conocer más su presencia. Señor, Padre, yo te pido, Señor, en esta noche que tú pongas en nosotros una pasión por conocerte. Padre, como Daniel vio este tiempo, Señor, donde muchos, el amor de muchos se va a enfriar, donde muchos van a dejar su fe, que nosotros seamos de los que se mantengan firmes, de nosotros seamos los que te conozcan realmente, que nosotros seamos los que realmente queramos, Señor, conocer más de tu palabra. Señor, que venga un hambre y una sed que solo pueda ser llenada y saciada con tu palabra y con tu presencia. Perdónanos, Señor, si muchas veces te encapsulamos, si muchas veces te limitamos, Señor, y dijimos como sí, te conozco, pero en verdad no había una relación íntima contigo, no había un conocer en lo profundo. Padre, queremos, Señor, que tú nos llenes, Señor, de ti, para que así podamos hacer que otros te conozcan. Señor, no te pedimos perdón si hemos vivido una vida religiosa, si hemos estado quizás haciendo cosas por ti, pero sin ti, si hemos quizás estado en reuniones, si hemos quizás hasta cantado, pero en nuestro corazón tú no has estado, tú no has sido el centro, tú no has sido nuestra prioridad y te pedimos perdón, Espíritu Santo. Ven, ven Señor y pon una pasión, ven Señor y pon un hambre, ven Señor y pon una sed de tu presencia, Señor, que podamos conocerte cara a cara. Señor, tú dices que Moisés habló contigo cara a cara como habla un amigo, él tenía una relación contigo, él vio tu gloria. Padre, que podamos, Señor, que ese sea nuestro anhelo, nada más importa si no tenemos una relación contigo. Ninguna de las otras relaciones que tengamos va a perdurar porque te necesitamos a ti, necesitamos que nuestra relación contigo sea la prioridad de nuestra vida. Todo lo otro va a pasar, todo lo otro se acaba, todos los demás te pueden abandonar. Siento como muchos han estado viviendo procesos aún en su relación con Dios. Y si perdiste la fe,
Y si perdiste la pasión, yo quiero que puedas decir, Señor, quiero volver a ese primer amor, quiero volver a esa pasión, quiero volver a tener esa hambre, quiero volver, Señor, a tener ese entusiasmo, Señor, a querer, yo quiero tener mi propia relación contigo, mi propia historia, así como muchos en la Biblia te conocieron. Quiero conocerte hoy día, Padre. Señor, abro mi corazón a ti. Tú puedes hacer esta oración, Señor, abro mi vida, te abro mi corazón, te doy entrada. Ven, Señor, y transfórmame. Señor, no quiero seguir igual, no quiero seguir luchando con las mismas cosas. Quiero tu libertad, quiero tu presencia en mi vida, quiero tu presencia en mi casa, que transforme el ambiente. Si había un ambiente de conflicto en tu hogar, si había un ambiente donde no estaba su presencia, que comience a llenarse el ambiente. Obra que araba y sé que comienza a venir un ambiente de tu presencia, Espíritu Santo, a inundar los hogares, Señor, a inundar tu corazón, que entre un fuego en tu espíritu, que entre un fuego en tu corazón, algo que queme, algo que no te deje tranquilo o tranquila, sino que tengas que buscar al que sacia tu alma. Oh Señor, tú eres esa agua que cuando beberemos, Señor, nunca más tendremos sed. Eso le dijiste a la mujer samaritana: del agua que yo te doy vas a beber y nunca más vas a tener sed. Muchos han estado buscando plenitud en otros lugares, has estado buscando plenitud en otras partes, y quiero decirte que tu plenitud y tu llenura y tu gozo y tu paz está solo en la presencia de Dios, está solo en su presencia. Oh Jesús, revélate a nosotros, revélate, Padre, que tú quieres tener una relación con tus hijos. La Biblia no es el hombre buscando a Dios, es Dios el que amó al mundo y entregó a su hijo. Fue Él el que quiso entregar a su hijo para morir por ti, por mí. Y en el nombre de Jesús, Señor, queremos tener este encuentro con este Dios cercano, este Dios que nos busca, este Dios de encuentros. Como te encontraste con Abraham, como te encontraste con Moisés, como te encontraste, Señor, con tus hijos. Encuéntrate hoy día con nosotros, que podamos conocerte verdaderamente. Padre, yo lo declaro sobre ti, Celeste, en el nombre de Jesús, que venga un hambre celeste en tu espíritu por conocer a Dios. Si lo habías conocido de una manera, que venga una hambre y una sed por conocerlo en lo profundo, que la palabra se te revele. Si habían cosas que no entendías, comienza a venir revelación de su palabra y comienza a venir una pasión por contarles a otros de Dios también. En el nombre de Jesús, Dios te escucha tus oraciones, Él está atento, Él pone su oído. En el nombre de Jesús, Señor, tú estás, Señor, y declaro victoria sobre tus batallas. En el nombre de Jesús, solo Dios conoce cuáles han sido tus batallas. En el nombre de Jesús, Señor, Padre, te pido también por Teresa. Señor, acompáñala, Padre, cúbrela, renueva sus fuerzas. Si se ha sentido cansada, si se ha sentido decaída, Padre, que tu presencia venga a llenar, que tu presencia venga a renovar sus fuerzas. Señor, tu presencia la levanta. Tú le dices: yo estoy contigo. Aunque todos te dejaren, yo estoy contigo. Y eso es lo que importa. Oh Espíritu Santo, sobre tu hija Jimena también oro. Declara una bendición sobre su hogar, Padre, sobre lo que tú la estás llamando a hacer. Señor, quita todos sus temores, todos los temores, los miedos que el enemigo ha puesto. Quítalos, Señor, y empodérala como tu hija. Dale autoridad, Señor. Dale tu presencia, tu perfecto amor, echa fuera el temor y se va, Señor, todo temor del enemigo, todo dolor, Señor, profundo. Tú lo sanas, tú estás sanando su corazón, tú estás sanando su alma, Padre. Toda herida en el nombre de Jesús es cicatrizada en su alma y en su corazón, Padre. Lo declaro, Señor. Vieron tiempo nuevo contigo, Jesús. Llénala más, Señor, sobre el ministerio, Padre. Declaro bendición sobre este ministerio, sobre sus pastores, sobre sus líderes, Señor, y sobre cada uno, Padre, que tu presencia los llene. Renueva sus fuerzas, Señor. Renueva sus fuerzas, Padre, porque solo tú conoces su trabajo.
Señor, tú sabes cuánto, Señor, hay de trabajo, pero tu recompensa, Señor, tú traes en este tiempo, Señor. No porque busquemos una recompensa, pero porque tú la traes, Jesús. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, todo lo que hemos sembrado con lágrimas, siento esto para ustedes. Todo lo que han sembrado con lágrimas, van a cosechar en gozo, en alegría, en abundancia, en el nombre de Jesús, Señor. Tú conoces las lágrimas, tú conoces nuestro corazón, Señor. Y tú traes un nuevo tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Katy, aquí está nuestra pastora, mi mamá. Quiere orar por ti. Amén. Gracias. Hola, muñeca hermosa, Dios te bendiga. Hola, pastora, bendiciones. Quiero orar por ti y desde el en vivo del miércoles pasado tenía una palabra para ti y el Señor está derramando una unción profética como nunca antes en tu vida. Y yo sé que es como un anhelo del corazón tuyo. Y cuando tú hablabas que en este tiempo tú estabas escuchando más audible la voz del Señor, la vas a oír aún más de lo que la estás escuchando en este tiempo. Así que, Padre, yo te doy gracias por la vida de Caterina, Señor. Yo te pido, Señor, que esa humildad, Señor, que tú has puesto en ella, que la caracteriza, Señor, que es el don preciado que tú has colocado en ella, Señor, nada lo pueda quitar de su vida, Señor. Te pido que en este tiempo, Señor, tú la cubras, la guardes, Señor, sigas guardando su corazón, Señor. Y el anhelo, Señor, que ella tiene en este tiempo, Señor, si tú ya empezaste, Señor, a proveer, Señor, tú terminarás, Papito Dios. Te pido que del norte, del sur, del oriente, del occidente, Señor, sea desatada, Señor, esa provisión en este tiempo para ella, Señor. Que tú empieces a tocar el corazón de las personas, Señor. Tú ya tienes ese dinero, Señor, y solamente necesitamos, Señor, que sea manifiesto aquí en la tierra, Señor. Así que con la autoridad que tú me has dado aquí en la tierra, Señor, yo desato, Señor, esa provisión, Señor, para ella, en el nombre de Jesús, Señor. Y tu paz, Señor, ahora viene, Señor, sobre ella, Señor, porque tú estás al tanto de todo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias por su vida, Señor. La cubrimos con tu sangre preciosa, cubrimos sus padres, Señor. Yo te pido que en este tiempo, Señor, tú los sorprendas a ellos, Señor, también. Con provisión abundante, Señor, que para ellos no va a ser carga, Señor, que Caterine vaya a este curso, Señor, sino que va a ser bendición sobre bendición para ellos. Amén. En el nombre de Jesús, amén, amén. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. Qué lindo tiempo, qué lindo, qué lindo. Yo me sorprendo cómo el Señor ha hecho esas conexiones en este tiempo que aún sin nosotros conocernos personalmente, es esa, que sabemos que es una familia. Amén. Que es una familia, que donde quiera que estemos y mira que me acuerdo que Pa siempre decía como, ustedes no necesitan ir a buscar otro lado. Aquí en la familia de Dios es amor apostólica, están todos los dones, todos los talentos, así que estamos viendo esa palabra de Pa cumplirse en este tiempo. Amén. Wow, qué hermoso. Sí, muchas gracias, de verdad. Hay una cosa que hacemos, y hoy vemos muchos, que es una de mis partes favoritas de este grupo, y es que, sí, gracias. Cada uno de nosotros, todos los que estamos aquí, vamos a tener una tarea esta semana para la gente nueva y para la gente no tan nueva ya la conoce. Y es que todos vamos a tener la oportunidad de decir una petición que queremos ver realizada esta semana.
Así que alguien va a orar por esa petición, como en una cadena, nadie se va a quedar sin nada. Así que, Katy, tú también vamos a orar por ti. Así que voy a decir los nombres de todos los de la lista. Tengan su petición concisa, pero así la que es. Entonces voy a decir la lista de esta noche. No se preocupen por teléfono si eso, si no se conocen con alguien, yo les voy a pasar los números, ¿vale? Listo. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Alguien va a orar por ti, tú vas a orar por alguien. Eso es de lo que se trata. Entonces, Casiel, voy a hacerlo desde los que están aquí en vivo, que no pueden verlos. Bueno, Casiel, vas a orar por la flaca, por Karen por Laura, qué raro, ¿no? Siempre quedan ustedes. Lau por Dumax, vas a orar por tu invitada, ¿cómo se llama? Camila, mucho gusto. No, es que estamos. Camila. Cami, vas a orar por Mateo. Ahí no hay nadie más. Mateo por la pastora Gloria. La pastora por mí, qué privilegio. Entonces, yo voy a orar por Katy. Ay, yo he orado mucho por ti esta semana, Katy, también. Katy, entonces, Katy, tú vas a orar por María Isabel. Sí. María por Teresa, por así, por la pastora Blanca. Pastora Blanca, mi abuelo está ahí también. ¿Está ahí? Sí. Entonces, pastora, usted ora por el pastor Ernesto. Y el pastor ora por Camila por Jimena, Jimena por Celeste, Galaxy A21, ¿me pueden confirmar si es Sebastián? Celeste, tienes que orar por Galaxy. Sí. ¿Sí? Pero no, revisa el chat, no sé. Sí, dale. Laura, tú vas a orar, tú que estás al final, Laura, vas a orar por Casiel, ¿vale? Bueno, creo que es Sebastián, igual si no, pues... Ok. Entonces Celeste ora directamente por Nerissa. Nerissa por Alejandro por Cristian por Estefanía y Tefa por Laura, Sofía. Y Laura por, sí, Casiel.